Bueno, buenas tardes a todos y buenos días a la gente que está desde LATAM. Hoy es martes, martes de Martes Class y vamos a hablar, mientras la gente se acaba de conectar, vamos a intentar ser puntuales y vamos a dar inicio a la Martes Class de hoy hablando de ISO 10 37303, sistemas de gestión de control del fraude, ¿vale? Y cómo nos puede ayudar esta norma pues, a identificar estrategias prácticas para la prevención y detección efectiva del fraude. Bien, para la sesión tenemos con nosotros a Iván Martínez. Iván Martínez es vicepresidente internacional de World Compliance Association, es CEO en Intedia y experto en sistemas de gestión, donde habitualmente colabora tanto con este esquema como con otros esquemas vinculados a temas de compliance, de fraude y demás. Entonces, él va a dirigir esta sesión. Como todos sabéis, la Martes Class tiene una duración de unos 30-35 minutos. Hoy por estar Iván le vamos a dejar 35 o 40 minutos, ¿vale? Para que haga lo que es la masterclass y luego os vamos a dejar pues un cuarto de hora para que podáis hacer preguntas al ponente, ¿vale? Entonces todas las preguntas las vamos a hacer a través del chat, ¿vale? Tenemos un chat de preguntas donde podéis dejar aquí la pregunta y cuando acabe la exposición vais a tener, bueno, vamos a elegir las preguntas más interesantes para poder hacer llegar a Iván y tenemos ese cuartito de hora luego para responder preguntas y entrar un poquito en debate. Bien. Eh, Preguntas típicas, luego lo que es el material, solemos colgar el vídeo en nuestra página web, en Asociación ICPF, y también la gente que seáis certificados tenéis acceso gratuito a un certificado, un diploma de asistencia y que cuenta con un CFE para la certificación de CIAF. Bien, pues nada, pues pasando de 3 minutitos y veo que gente todavía se está subiendo, pero vamos a dar paso ya a Iván para que nos cuente sobre esa norma novedosa y desconocida de sistema de gestión de control de fraude y cómo esta norma nos puede ayudar pues para combatir con el fraude. Pues adelante, Iván. Gracias, Albert, como siempre. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Se escucha bien, ¿verdad? Podéis escribir en el chat, ¿eh? Acordad que yo en mis webinars habitualmente os pido que escribáis en el chat para ver que nadie se duerma. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Vale. Bueno, gracias, Albert, como siempre, por invitarme a las martes class. ¿Cómo me cuesta? Ya sabes, me cuesta horrores no decir masterclass y decir martes class. Yo creo que ya voy aprendiendo del ICPF. Y bueno, de hecho, Albert comentaba al principio que de esta novedosa norma. Yo creo que muchos ya me conocéis y muchas de otros seminarios relacionados con el mundo de la gestión de riesgos, del compliance, de las normas ISO. Sabéis que he participado en algunas normas con las que seguro habréis trabajado, trabajaréis, como 31.000, 37.301, 37.001, correcto, por citar algunas de ellas. Y lo cierto es que desde el mundo ISO, desde hace unos años a esta parte, está en un momento de elaboración de nuevas normas y nuevos proyectos de normas muy interesantes. Al final, de hecho, os contaré algunos de los que vienen por delante. Hoy os voy a presentar, de hecho, tan nueva es esta norma, que yo creo que sois los segundos. Creo que hicimos un evento hace un par de semanas también en World Compliance, que sabéis que es una asociación internacional que colaboramos mucho con el ICPF, que fueron los primeros en ver esta norma a nivel mundial, y con lo cual yo creo que sois los segundos a nivel mundial prácticamente que vais a ver esta nueva norma que está en proceso de desarrollo. Traigo una presentación, le había pedido a ver algunos minutos más, pero claro, presentar toda una norma, aunque sea para verla por encima en media hora, y me pone nervioso. Entonces yo le pedí por si acaso unos minutitos más, para que viera, por lo menos para que veamos la estructura general de la norma. Y me pararé en aquellos aspectos de esta nueva norma, de este nuevo proyecto de norma o borrador, de hecho está en fase DIS, que yo considero más relevantes, ¿correcto? Para los que ya conozcáis o estéis habituados a trabajar con normas ISO, pues hay una parte que es bastante común a todas las estructuras ISO de sistemas de gestión de alto nivel, esas estructuras que tienen de alto nivel las normas ISO, pero sí que para mí hay unos temas muy relevantes que le pueden aportar valor a una organización para abordar el riesgo de fraude
Y también, incluso yo siempre lo explico, especialmente en la cláusula 8, en todo lo relativo con el control operacional, incluso como para mejorar nuestro sistema de control, no solo en el ámbito del fraude, sino en el ámbito de la aplicación de cualquier programa de compliance en cualquier tipo de organización. Voy a compartirles pantalla. Ahí, vamos a ver. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla, Albert? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, gracias. Pues vamos allá. Bueno, nueva norma, está en fase de borrador. Las normas ISO, en su fase de aprobación, de diseño y de su publicación de versión final, tiene una serie de fases, ¿correcto? Desde la fase inicial, que es el committed draft, bueno, propuesta de norma, committed draft, los CDs, luego pasan a esta versión de borrador, ¿correcto? Lo habitual es que no vaya a haber ya demasiadas cambios entre la versión que vamos a ver hoy, que es la fase DIS, el Draft International Standard, y lo que será la versión final, aunque tiene que pasar por un Final Draft antes de publicarse su versión final. Calcule que la versión final estará disponible en un periodo entre 4 y 6 meses. Pero, insisto, que lo que vamos a ver aquí hoy ya es bastante parecido a lo que será la versión final de esta norma, de sistemas de gestión del control del fraude, que es como sería la traducción, la norma de momento en la fase D solo está en inglés, pero es como quedaría la traducción de esta norma, sistemas de gestión del control del fraude. Vamos a ver un poquito, a entender rápido, porque tenemos muy poquito tiempo y eso a mí del tiempo me pone muy nervioso, los aspectos principales de la norma. Bueno, la norma, no nos vamos a parar mucho, si me van a permitir hoy, en hablar sobre la importancia de la prevención del fraude, de los daños y el coste que supone para una organización el riesgo de fraude. Yo, de hecho, creo que muchos de ustedes ya conocen a mis monstruitos. Hoy les traigo al monstruo, al vampiro, que es al que yo comparo con el monstruo del fraude, ese que te va ahí sorbiendo la sangre, ¿verdad? Con lo cual no nos vamos a detener mucho en entender pues, datos estadísticos, que tenemos un montón sobre el impacto económico y reputacional que le supone el fraude para las organizaciones, y nos vamos a dedicar más a entender un poco qué propuesta y qué valor nos puede traer esta norma y cómo vamos a poder utilizarla para mejorar nuestros sistemas de gestión del compliance o de prevención del fraude en nuestras organizaciones. Todos sabemos que el fraude es un riesgo muy grave para todas las organizaciones, con un impacto tanto a nivel financiero como a nivel reputacional, ¿verdad? Con lo cual no creo que sea necesario pararnos demasiado bien. Es una norma que tiene una estructura de alto nivel. Las normas ISO, aquellas que hacen referencia a los sistemas de gestión en los últimos años, están adaptando esa estructura de 10 cláusulas principales de alto nivel. Y esto sobre todo, bueno, pues para aquellos que estén más familiarizados o aquellas que estéis más familiarizadas a trabajar con normas ISO, pues bueno, entenderéis que esto lo que busca es facilitar la integración con otras normas, es decir, facilitar el entendimiento común con ese diseño transversal de la forma en la que se estructuran las normas. Es una norma tipo B. ¿Qué quiere decir que sea una norma tipo B? ¿Alguien me ayuda? Quien me haya escuchado en otros webinars seguramente sabrá lo que quiere decir. ¿Alguien sabe decir qué es una norma de sistemas de gestión de clase B o de tipo B? ¿Nadie me ayuda? Pueden escribir, ¿eh? Quien no escriba al ver, expúlsalo de la sesión, por favor. Tienen un chat, ¿verdad? ¿Nadie se anima? ¿Nadie? ¿Estoy solo? ¿Me escuchan? Me proponen, es una norma complementaria a la norma principal. Vale, alguien me dice, desconozco el significado también, se puede no saber, para eso estamos aquí. Bueno, que sea una norma tipo B quiere decir que es una norma de recomendaciones. No contiene requisitos y por lo tanto no es certificable. Es una norma que no está diseñada para ser certificable. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Si hay normas que están diseñadas para que se sometan a una auditoría externa y que la empresa obtenga su certificación, y una norma que solo son para que las organizaciones a nivel mundial de todo tipo dispongan de modelos de buenas prácticas. ¿Sí? Y como no contienen requisitos y una auditoría de certificación consiste en evaluar la conformidad del sistema de gestión de la organización contra los requisitos, criterio de auditoría, es decir, contra los requisitos de la norma en resumen, cuando una norma no contiene requisitos, no es certificable. Por ejemplo, 37001
o ISO 37301 serían normas tipo A, mientras que esta es una norma tipo B. Hay una leyenda urbana que dice que las normas que terminan en 0 no son certificables y las que terminan en 1 sí. No es verdad. No es verdad. De hecho, hay casos donde eso se contradice. Hay normas tipo A y normas tipo B. Las tipo A son certificables porque además de recomendaciones contienen requisitos mínimos. Por un lado nos encontramos el cuerpo normativo y por otro lado en esta norma va a contener una serie de anexos con ejemplos, recomendaciones que pueden ser útiles para guiar una organización a diseñar, implementar y mejorar un sistema de gestión del control del fraude. Hay que pensar que es una norma que no solo habla de fraude interno, ¿verdad? Y esto es una de las principales diferencias que tenemos que entender para comprender mejor el contenido de esta norma. Esta norma aborda el fraude tanto interno como externo. ¿Sí? Lo que pretende, ¿verdad?, es crear y mantener procesos en una organización para identificar, evaluar y seguir el riesgo de fraude, tanto interno como externo, para establecer estrategias de mitigación, detección y respuesta frente al fraude que se puede dar en una organización. Voy a ir rápido por ver todo el contenido. Hay 3 tipos de fraude a borda. Fraude interno, en el que al menos uno de los perpetradores es empleado, tiene una estrecha asociación con la organización. Fraude externo, en el que ninguno de los perpetradores es empleado de la organización, ¿sí? O fraude por parte de la organización, ¿verdad? Esto se habla mucho cuando hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿verdad? Fraude por parte de la propia organización o una de las personas de la organización que actúa en nombre de la organización o en interés de la organización, ¿verdad? Yo puedo estar causando un fraude, ¿verdad?, generando un evento de fraude con el interés de favorecer a la organización, pero no por ello no deja de ser un fraude, ¿verdad? No solo tiene que ser contra el interés aparente de la organización, sino un fraude a veces puede tener un origen en la intención de favorecer los intereses de la organización, aunque finalmente esto le pueda causar un perjuicio a la organización. ¿Sí? Bien. Uy, me dicen que el chat no está habilitado. Bueno, pues por preguntas y respuestas, mientras alguien me habilita el chat, por el canal de preguntas y respuestas. Bien, ejemplos de fraude. Seguro que todos y todas que conocemos aquí, conocemos un montón de ejemplos de fraude. La norma cita algunas: maquinaria, robo de inventario, facturación falsa, robos de fondos, fraude en cuentas por cobrar, uso no autorizado de tarjetas, cryptojacking, abuso de posición de información privilegiada, fraude en la información financiera, lo relativo con propiedad intelectual. Cuando hablábamos de fraude externo, acceso no autorizado a cuentas bancarias, redirección de pagos no autorizados, financiación, lo relativo a financiación de subvenciones, ransomware, lo relativo al fraude informático provocado por terceros o la ciberdelincuencia, divulgación o uso de información engañosa para perjudicar a la organización. Es decir, son algunos ejemplos de fraude externo, interno que cita la norma, o de fraudes por parte de la organización que intenta favorecer a la organización y actúa en su nombre, pero no dejan de ser algunos ejemplos. Esta norma lo que pretende es que una organización sea capaz de desarrollar, implementar y mantener un sistema eficaz de gestión del control del fraude, para abordar estrategias de prevención, detección y respuesta ante los posibles eventos de fraude que han ocurrido o puedan ocurrir en una organización. Insisto, la estrategia, como en cualquier, en el fondo, modelo de prevención del fraude, tiene que ver con la prevención, la detección y la respuesta ante el riesgo, ante los eventos de fraude que se puedan dar en una organización. ¿Cómo define? Hay muchas definiciones de fraude, pero ¿cómo define fraude ISO 37003? Acto deshonesto intencional que causa ganancias o pérdidas reales o potenciales que crean un daño económico o social a la organización. Puede incluir falsificación deliberada, ocultamiento, destrucción, uso de documentación falsificada. No tiene por qué ser necesario una infracción de la ley. Puede ser cuestiones que abordan infracciones al reglamento interno de la organización. Puede ser por parte de partes internas o externas. No solo tiene que ver con el robo de dinero, puede ser otro tipo de bienes y puede ser externo, interno o ambos. Es así como lo define la norma literalmente. Lo primero que aborda la norma, una vez que nos ha puesto un contexto de qué busca, como en cualquier norma ISO con estructura de alto nivel, en su cláusula 4, nos habla de la importancia de que antes de empezar a construir un programa de control del fraude en una organización, ¿sí? La organización tiene que ser capaz de entender su realidad,
¿verdad? Usted podrá empezar a construir un programa de control del fraude, un sistema de control del fraude, ¿verdad? Una vez que entienda cuáles son las características de su organización para poder hacer ese sistema a medida de la realidad de su organización. Con lo cual la organización en ese 4.1 tiene que hacer un ejercicio de comprensión de su realidad y de su contexto, teniendo en cuenta las obligaciones legales, las actividades que realiza, el propósito y el tipo de actividades de la organización, los terceros y socios comerciales con los que se relaciona, entidades sobre las que tiene control o entidades que controlan a la organización en las cuales estamos diseñando, aplicando un sistema de control del fraude. Analizar el contexto externo que afecta a la organización, ¿verdad? Mediante herramientas como un análisis PESTLE, ¿verdad? Pues tener en cuenta el contexto político, económico, social, tecnológico, legal o ambiental o medioambiental que afecta a la organización son condiciones que hacen que las características de una organización y otra sean totalmente diferentes. Debe de pasarse por ese primer ejercicio. Una vez que yo entiendo cuáles son las características y necesidades de mi organización, tendré que entender cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Alguna de esas necesidades o requisitos de partes interesadas pueden ser obligatorias para la organización. Una vez que he entendido eso, estaré listo para definir cuál va a ser el alcance del sistema de gestión del control del fraude. Es decir, a qué partes de mi organización, a qué localizaciones, si es que no lo voy a diseñar para todos los procesos, actividades y localizaciones de mi organización, voy a aplicar mi sistema de control del fraude. Puede ser una organización que sea un holding con muchas empresas en muchos países del mundo y tras un análisis previo decida, bueno, pues vamos a priorizar, de acuerdo a nuestro análisis de contexto y de acuerdo a los requisitos y expectativas de nuestras partes interesadas, abordar el alcance donde vamos a aplicar nuestro sistema de control del fraude primero en estas actividades o en estas localizaciones. Con toda esa información, una vez que hemos definido, hay que construir un sistema de gestión del control del fraude. El sistema de gestión del fraude tiene que integrarse como un sistema general de gestión de riesgos en la organización. Bien, una vez que ya sabemos cuál es nuestra realidad, dónde vamos a aplicar nuestro sistema de control del fraude y además que tenemos que construir un sistema de control que aplique a todo el alcance definido, ya estaremos listos para realizar una evaluación que se trata en el 4.5 de la norma del riesgo de fraude. Yo creo que todos sabemos ya a estas alturas lo que es una evaluación de riesgos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos el contexto de la organización para identificar en qué actividades, procesos o localizaciones en el alcance podemos tener riesgos y tenemos que abordar un proceso clásico de gestión del riesgo, identificación, análisis y evaluación. Además, esto debería de revisarse periódicamente. La norma, como todas las normas ISO, no prescribe específicamente cómo debe de hacerse este proceso de gestión del riesgo. Debe decirse que debe definirse cómo se va a hacer. Lo que recomienda es pues, utilizar como herramienta de referencia ISO 31000-2018, que es la norma ISO en el ámbito de la aplicación de desarrollos de marcos de gestión del riesgo. Pero que yo quiero hacerlo siguiendo las recomendaciones de COSO, RM o cualquier otra metodología, pues perfectamente válido. Y dice, oiga, pues usted establezca un criterio para evaluar riesgos, les recomiendo que revise para obtener además más información y recomendaciones ISO 31000. Bien, algo muy importante en el ámbito del control del fraude, y es un problema muy real en las organizaciones que aborda la norma, es la necesidad de la colaboración entre las diferentes funciones de gestión de riesgos que existan en la organización. Es una norma además que pone mucho hincapié en la relación y en la necesidad de los profesionales en materia de gestión de seguridad de la información. ¿Por qué? Recuerden que esto es una norma que toca el fraude interno y externo. Uno de los principales riesgos de fraude para las organizaciones tiene que ver con el cibercrimen hoy por hoy, ¿correcto? Con lo cual entenderán que es una norma que todo lo relacionado a la seguridad de la información lo aborda de forma muy relevante. Pero en este apartado, sobre todo, lo que hablamos es la necesidad de establecer cómo van a colaborar las diferentes funciones dedicadas a la gestión o la prevención del riesgo que existan en las organizaciones para evitar los problemas reales que muchas veces hay en las organizaciones. Una vez que hemos definido eso, llega el momento de establecer liderazgo. Como en toda norma ISO,
y cualquier modelo, en el fondo, de prevención, control interno, gestión, todos sabemos que si no existe un compromiso real, el top at the top, ¿verdad?, desde los más altos instancias de la organización, pues al final todo se viene abajo. Con lo cual establece el compromiso mínimo que debe establecer el órgano de gobierno hasta establecer directrices, aprobar la política, demostrar compromisos, revisar información periódica, supervisar periódicamente cómo está funcionando el sistema de gestión del control del fraude y a su vez también establece una serie de compromisos mínimos para la alta dirección. Garantizar que esa política se establezca, que se integre el sistema en los procesos reales de la organización, que existan disponibles recursos para desarrollarlo, comunicar la importancia, promover la mejora continua, ¿correcto? Luego, insisto, voy a hacer un rápido repaso y me voy a parar sobre todo en el apartado 8, que es el apartado que me parece más interesante de esta norma. Y además debe de implementarse y comunicarse adecuadamente una política de control del fraude en la organización, que esté adecuadamente aprobada por alta dirección y órgano de gobierno y que esté adecuadamente comunicada, ¿verdad? ¿Cuál es la declaración de intenciones en la organización en materia de control del fraude? La alta dirección al final tiene la responsabilidad de que se aplique el sistema de gestión del control del fraude, que se asignen las funciones y las responsabilidades para que esto se pueda desarrollar y además para que se asigne la responsabilidad para que el sistema de gestión del control del fraude se ajuste a las recomendaciones de esta norma y además se ha informado periódicamente la alta dirección sobre el funcionamiento, sobre el desempeño, cómo está funcionando el sistema de gestión del control del fraude. ¿Dónde va a designar normalmente esa principal responsabilidad? La alta dirección tiene la responsabilidad y la autoridad para designar a la función del control del fraude en la organización. ¿Esto quiere decir que tiene que haber un puesto específico que se llame así? No. Puede haber otro puesto a la cual se le asigne, eso ya son, dependiendo de las características de cada organización, esa función, esa responsabilidad del control del fraude en la organización. ¿Principales responsabilidades? Pues, lógicamente, va a ser la función especializada de la organización que tiene que desarrollar e implementar el sistema de gestión del control del fraude, coordinar la evaluación de riesgos, registrar los eventos de fraude, reportar periódicamente y escalar la información según sea necesaria, participar en las investigaciones en la medida en la que sea pertinente, evaluar de forma continua si el sistema de control está siendo adecuado o no está siendo adecuado, coordinar las actividades de formación y sensibilización al personal. Y además sabemos que para este tipo de funciones la norma establece unos requisitos mínimos. Debe de disponer con recursos, autoridad, competencia, independencia, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta los riesgos tecnológicos y de seguridad de la información y además tiene que tener acceso directo y rápido en caso necesario al órgano de gobierno y a la alta dirección. Hemos establecido la estructura de responsabilidades en materia de control del fraude de la organización. Llega un momento de establecer un plan. A la hora de establecer un plan, ¿qué nos pide la norma? Oiga, pues usted tiene que planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades resultado de la evaluación de riesgo que ha realizado en el 4.5. En la 4.5 hemos evaluado riesgos. Una vez que hemos determinado cuáles son nuestros riesgos relevantes, 6.1 nos dice, oiga, usted tiene que establecer estrategias y además decir cómo va a establecer esas estrategias y cómo va a evaluar si esas estrategias para abordar los riesgos relevantes de su organización están funcionando, están siendo eficaces o no están siendo eficaces. Recuerden que, pese a que este apartado es muy escueto, este apartado realmente se complementa con lo que nos indica el 8. Porque el 8 dice, oiga, como mínimo dentro de esas estrategias que usted aborde, debería de abordar la que les indico en materia de control operacional, que lo vamos a ver en el punto 8. Y hay que establecer objetivos. Hay que establecer objetivos que en la medida de lo posible sean medibles para el funcionamiento y el desempeño del sistema de gestión del control del fraude y además definir cómo voy a alcanzar esos objetivos, qué se va a hacer, qué recursos, quién será el responsable, cómo se van a medir, cuándo se prevé alcanzarlos, ¿verdad? Esto es una estructura típica de cualquier norma ISO. Hemos definido una planificación. Recuerden que realmente para cerrar la planificación tendremos que tener en cuenta lo que nos dice la norma en su apartado 8. Llega el momento de decir, vale, tenemos un plan, pero un plan sin recursos, sin apoyo, es un brindis al sol, con lo cual la norma lo que nos dice es, bien, ese plan necesita apoyo. ¿Cuál es el principal apoyo que necesita para empezar? Recursos proporcionales a las características de los riesgos y al tipo de organización y su contexto. Recursos financieros, humanos, soluciones tecnológicas, habilidades especializadas. Algo en lo que hace mucho hincapié la norma es la necesidad de que para que el sistema sea completo exista un profesional al menos
en materia del sistema de gestión de la seguridad de la información competente, adecuadamente formado en materia de manejo de seguridad de la información y en riesgos del fraude en el ámbito tecnológico e informático. Hoy por hoy, un programa de prevención del fraude sin abordar las cuestiones relativas a la gestión de la seguridad de la información, yo creo que todos y todas tenemos claro que es un programa incompleto porque es uno de los principales riesgos para las organizaciones. Abordar lo relativo a las competencias de las personas, ¿verdad? ¿Qué formación, qué conocimientos, qué experiencia, qué habilidades necesitan las personas que vayan a participar en el sistema de gestión del control del fraude? ¿Cómo voy a evaluar esas competencias? En los procesos de contratación, ¿verdad? ¿Qué voy a requerir a las personas? Por ejemplo, cada vez que contrato a una persona en mi organización, voy a requerirle que acepte la política y el reglamento disciplinario relativo. ¿Cómo voy a abordar procesos de diligencia debida a la hora de contratar personal de mi organización en relación al fraude, a la exposición al riesgo de fraude que tengan las diferentes posiciones de mi organización? Muy importante, luego hablaremos un poquito de ello, todo lo que tiene que ver con la revisión de políticas de bonificaciones e incentivos al personal. Los premios, incentivos, comisiones, bonus, que son una fuente de fraude al personal. Hay que establecer estrategias en materia de toma de conciencia, estableciendo programas específicos en el ámbito de la sensibilización y la formación en materia del fraude. De hecho, la norma, luego lo podrán ver en la presentación con más calma, explica cuál es el contenido mínimo que se debería de abordar en esos programas de sensibilización. Sí, insisto, ahí tendrán, luego lo podrán ver con detalle, cómo la norma explica el contenido mínimo que se deberían de abordar en esos programas de sensibilización. Hay que abordar también y definir un plan de comunicación, ¿verdad? La comunicación en el ámbito del control interno es un elemento fundamental, con lo cual hay que planificar cómo, a quién, cuándo, ¿verdad? Qué contenido vamos a comunicar a las partes interesadas, tanto internas como externas, así como definir qué acciones vamos a desarrollar para promocionar el sistema de gestión del control del fraude. Hay que manejar todo esto, genera documentación, ¿verdad? Cuando tenga que diseñar un procedimiento, políticas, cómo las voy a documentar, cómo voy a almacenar esa información, cómo voy a garantizar que se maneja la información vigente, cómo voy a garantizar que no se adultera la información, ¿verdad? Todo eso tengo que definirlo. Especialmente, además, lo relativo en el 754 al manejo de los registros e información de forma confidencial y además establecer mecanismos para que se pueda proteger y no se pueda adulterar la información que se considere confidencial para la organización o incluso que pueda generar o ocultar eventos de fraude que se den en la organización. Con lo cual hay que establecer políticas y acciones para que se mantengan registros, se conserven adecuadamente, no se falseen información y registros de la organización. Para mí el apartado más interesante de la norma, que podemos estar hablando horas, y creo que solo me quedan 12 minutos más, es lo relativo al control operacional. ¿Sí? Importantísimo. Aquí se van a encontrar, para mí, herramientas muy útiles para mejorar el marco de control de un sistema tanto de compliance como de control del fraude. En el apartado 8, la norma 8.1 nos cuenta que hay que planificar, implementar y controlar los procesos de la organización para prevenir los riesgos de fraude. Y además hay que implementar lo que hemos definido en la planificación, en el apartado 6, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta, cuidado, de no olvidarnos aquellos productos, procesos o servicios facilitados externamente, pero que puedan suponer riesgos relevantes para la organización. El hecho de que yo subcontrate o un proceso de la organización lo haga con un tercero no quiere decir que no me implique riesgos de fraude, a veces al contrario. Además, hay que coordinar las diferentes funciones internas de la organización para que todo el marco de gestión del fraude funcione en esa estrategia de prevención, detección y respuesta. Bien, vamos a hablar primero de la estrategia de los controles operacionales que nos recomienda, no voy a decir que me exige la norma, porque es una norma de recomendaciones, que me recomienda la norma para abordar una estrategia de prevención del fraude. Primero, promoción de un marco de integridad eficaz, ¿verdad? Que fomente el compromiso del personal, con el ejemplo desde el órgano de gobierno de alta dirección. De hecho, la norma en el anexo menciona un ejemplo de los elementos mínimos que debería tener un marco de integridad. Desde la estrategia de prevención habla de abordar la gestión de los conflictos de intereses, ¿verdad? Ahí a la derecha tienen algún detalle más que no nos vamos a poder parar más. Hay que integrar en la organización estrategias en materia de gestión de los conflictos de intereses.
Controles internos y entornos de control interno. Controles basados en riesgo, mejora continua, comunicación de forma efectiva, accesibles al personal, pruebas de presión, ¿verdad? El sistema de control o prueba de controles. ¿Qué estrategia va a abordar la organización para hacer pruebas de presión al sistema de control? Para determinar si los sistemas, si los controles definidos son eficaces o no siendo eficaces. Ojo, ojo con la revisión y la gestión de objetivos basados en el rendimiento. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Albert, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? ¿Sí? Habla, ponte el micrófono, por favor, que nos lleve 2 minutos más. Imagínate, Desde que Albert. tenía desde que tenía 1 año y medio puedo hablar. Dime. Por lo menos, yo te he visto antes incluso. Imagínate que Albert es el director financiero de Amazon España, ¿verdad? Y imagínate. Y yo te digo, oye Albert, por un 15% de rentabilidad este año, ¿verdad? Vamos a poner un caso muy sencillo, te vas a llevar un bonus de 10 millones de euros. De dólares, que suena mejor. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué porcentaje de rentabilidad te había dicho? Un 15. Un 15, muy bien. Imagínate, llega el momento de cerrar los resultados del año 10 de enero y ves que 14,99. ¿Qué hacemos, Albert? Magia. ¿Cuántos de aquí no les atacaría el demonio? ¿Verdad? Fíjense, por un 0,01, Albert pierde 10 millones de dólares. ¿A ustedes les atacaría el demonio o no? Pregunto. ¿Sí o no? Total. Nadie más, solo Albert le ataca. A mí me atacaría. Como mínimo la duda me atacaría. Fíjense, por un 0,01 en el cierre de la información financiera, ¿verdad? No, a nadie le tentaría el cambiar un gasto, un ingreso de fecha. Nadie, ¿no? Claro, fíjense cómo a veces los propios sistemas de retribución al desempeño son perversos, ¿correcto? Están fomentando, ¿verdad? El demonio, el vampiro del fraude, como mínimo. Con lo cual, la revisión como estrategia preventiva de los sistemas de retribución al desempeño resulta básico para evitar que no estén fomentando, no sean perversos, ¿verdad? Y no estén fomentando la tentación. A la hora de seleccionar personal, ¿cuáles son los criterios de selección y de evaluación objetiva? Todos los procesos de selección de personal suelen ser un riesgo de fraude bastante habitual. ¿Cómo vamos a trabajar los criterios de selección y de gestión de socios comerciales? Todo lo que tiene que ver con la estrategia y la implementación de estrategias de la prevención del fraude que define la norma habilitada por la tecnología, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a evitar que no nos roben información, que no nos adulteren información, que no nos secuestren información, y luego también estrategias en materia de seguridad física y gestión de activos. Perdón, que me he ido demasiado allá. Perdón, ahí. Bien, ahora vamos a abordar estrategias en materia de detección del fraude. Primero, estrategia básica que debería hacer una organización. ¿Qué controles? Es decir, ¿cómo vamos a hacer revisión post-transaccional? ¿En qué procesos o en qué actividades de la organización vamos a hacer revisión a posteriori? Por ejemplo, pues vamos a revisar todos los movimientos bancarios, vamos a revisar todas las ventas del mes de determinadas áreas de riesgo. Vamos a determinar criterios, por ejemplo, para revisar todas las ventas de aquel personal que haya alcanzado incentivos. Quiero decir, no solo establecemos controles preventivos, sino que a veces hay que hacer una revisión a las operaciones. De esto podemos hablar largo y tendido. Hay que definir con qué estrategia y cómo se va a sistematizar. Lógicamente hay que abordar el análisis de los informes de contabilidad de gestión. Muchas veces esos informes de contabilidad de gestión nos muestran indicadores y tendencias que nos muestran problemas en materia de fraude. Establecer sistemas de alerta temprana, las red flags, que nos puedan alertar de problemas de fraude que haya en la organización. Establecer programas y dinámicas de análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos nos dan muchísima información para identificar tendencias o posibles alertas rojas o banderas rojas en materia de fraude. Establecer sistemas que ya conocemos en otros muchos modelos de compliance, de denuncia, canales de denuncia, ¿verdad? Nos recomienda revisar 37.002, procesos de investigación también, lógicamente. Aprovechar la relación con socios comerciales, ¿verdad? ¿Qué compromisos en materia de prevención del fraude le voy a pedir, por ejemplo, a mis proveedores u otro tipo de socios comerciales? Voy a establecer cláusulas de salida o cláusulas de rescisión por cuestiones relativas al fraude.
¿Cómo voy a tratar las reclamaciones que recibe la organización? Ojo, es muy interesante que haya un proceso de revisión adecuada de las reclamaciones que recibe la organización. Muchas veces el análisis de reclamaciones nos sirven para identificar casos de fraude que están ocurriendo en las organizaciones. Y también definir estrategias para los procesos de salida. Cuando una persona de la organización se va, ¿verdad? Pues entrevistarle con la perspectiva del control del fraude nos puede dar información muy útil. Insisto, de todo esto podríamos hablar algo entendido, pero no tenemos tiempo. Controles en materia de respuesta o estrategias en materia de respuesta al fraude. ¿Qué acciones inmediatas voy a realizar cuando descubro un fraude? ¿Qué estrategia de respuesta inmediata? ¿Verdad? ¿Qué estrategia, por ejemplo, de cuarentena de evidencias establezco? ¿Verdad? ¿Qué estrategias voy a hacer en materia de que se llama de primera respuesta de evidencia digital? Que voy a lanzar rápido para conservar las pruebas digitales. Cuidado con lo de acceder como elefantes a los ordenadores del personal. Saben que especialmente en Europa utilizamos la referencia al test Barbulescu, sentencia Barbulescu, porque eso de entrar como elefantes en los computadores o en los equipos informáticos del personal no es tan sencillo. Definir procesos de investigación interna. Muy recomendable, quien no conozca, revisar las recomendaciones de 37.008 en materia de gestión de investigaciones en las organizaciones. El examen de reclamaciones y denuncias. Definir y tener ya definidos los procedimientos disciplinarios, ¿verdad? La norma, de hecho, recomienda claramente, yo coincido, en separar los procesos de investigación con la toma de decisiones derivada de las conclusiones obtenidas de los procesos de investigación. Definir cómo se van a gestionar las crisis ante un evento de fraude. Esto es uno de los primeros daños o los principales daños que les causan a las organizaciones por no tener bien definidas las gestiones de crisis, de comunicación, especialmente ante un evento de fraude. ¿Cómo vamos a presentar informes tanto internos como externos? ¿Verdad? ¿Cómo voy a documentar los eventos de fraude y cómo voy a utilizar para mejorar incluso mi sistema los eventos de fraude que haya en la organización? ¿Cómo voy a analizar y a reportar todo eso? ¿Cómo voy a facilitar informes externos? ¿Verdad? ¿Cuándo y cómo se va a cooperar, por ejemplo, con autoridades judiciales? ¿En qué casos? ¿Verdad? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Que eso daría para otro debate largo y tendido, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esas comunicaciones? ¿Qué acciones voy a realizar para recuperar los fondos o los bienes robados? ¿Cómo voy a reaccionar cuando ese evento de fraude está relacionado con un socio comercial, con un proveedor, ¿verdad? Con un subcontratista, ¿verdad? ¿Cómo voy a abordar estrategias en materia de aseguramiento ante eventos de fraude? Eso la organización tiene que definirlo a la hora de establecer esos controles, ¿verdad? Y además, ¿cómo voy a evaluar periódicamente la idoneidad de mi sistema de control? A partir de que hay un evento de fraude, tengo que considerar, ha sido un fallo, puedo mejorar, qué lecciones he aprendido a partir de ese evento de fraude que he identificado para mejorar mi control operacional. Y además tendré que tener en cuenta qué impacto está causando ese fraude en terceros para abordar estrategias. Yo creo que todos hoy hemos leído, por ejemplo, el caso del Banco Santander y ya está habiendo reacciones cruzadas sobre el caso de robo de datos del Banco Santander, que sería un caso de fraude. Y qué acciones tenemos que lanzar para interrumpir el fraude que pueda haber en la organización. Todo esto lo tienen resumido en este cuadro que les muestro a continuación, que insisto, hablar de todos y cada uno de estas acciones de control o estrategias que debería definir una organización para diseñar un marco de control nos llevaría horas y horas y horas. Pero son las estrategias y los controles o las acciones de control que recomienda ISO 37003, recuerden, en su fase 10 todavía, en materia de prevención, detección y respuesta del fraude. Llega el momento donde, una vez que ya tengo diseñados todos esos controles en marcha, tengo que ver si eso funciona. ¿Está funcionando? ¿Está siendo capaz de alcanzar los objetivos para los cuales se ha diseñado? ¿Mi sistema de control del fraude es eficaz o no es eficaz? Tengo que hacer seguimiento y medición, tengo que hacer auditorías internas. A la hora de programar esas auditorías internas, tendré que tener en cuenta qué colaboraciones y qué acciones de colaboración, la propia norma lo indica y es de sentido común, con el departamento del área de auditoría interna de la organización y lo relativo a la auditoría externa, que también puede obtener esa información o puede tener que haber una acción de intercambio de información. Y además involucrar en todo ese proceso al auditor de la organización en caso de que exista una función especialmente designada en la organización, además de que, ya lo hablábamos cuando hablábamos de las responsabilidades, la dirección y el órgano de gobierno tienen que revisar periódicamente y recibir información sobre si su sistema de control del fraude está funcionando, no está funcionando, los incidentes que haya habido en materia de fraude,
manifestar si es necesario mejorarlo, si están satisfechos o no con el rendimiento. Como toda norma ISA acaba en el apartado 10, en abordar mejora, ¿verdad? En abordar estrategias para que ese sistema de control del fraude mejore continuamente. Y además, cuando se identifiquen no conformidades, en el fondo fallos, vamos a decirlo así por simplificarlo hoy, ¿cómo voy a identificarlos? ¿Cómo voy a analizar la causa raíz? ¿Cómo voy a implementar estrategias para, ¿verdad?, mitigar esas acciones correctivas para que eso no vuelva a ocurrir? Y además analices si esas acciones correctivas que he emprendido realmente han sido capaces de eliminar la causa que originó esa no conformidad. Albert, creo que me he quedado casi sin oxígeno, pero hemos visto todas las normas, ¿vale? No me vuelvas a hacer esto, por favor. O sea, hacemos un miércoles class otro día, si Muy- quieres. muy- Muchas gracias, muchas gracias. Falta la segunda parte, que es la parte de las preguntas y demás. Tenéis el chat abierto, el de preguntas y respuestas, para poder hacer las preguntas. Y tenemos algunas que serán más rápidas de contestar, otras más lentas. Empiezo por las que son más rápidas, Iván. ¿En qué parte de la norma se identifica si es tipo A o B? No, hay una lista de normas ISO, pero mira, lo puedes identificar fácilmente. Cuando una norma te habla de directrices y no te habla de requisitos, cuando en la propia portada de la norma te dice esta norma contiene requisitos y recomendaciones, o guidelines en inglés, solo recomendaciones, es una norma tipo B. No hay más, cuando no contiene requisitos. Si el descriptivo de la norma no te habla de requisitos, es una norma tipo B. En cualquier caso, en la página de ISO tienes un listado de Management Systems, de sistemas de gestión tipo A y tipo B. En la página de ISO puedes obtenerlo, pero desde el momento que el descriptivo de la norma te habla solo de guidelines, de recomendaciones, olvídate, es una norma de recomendaciones, no es una norma prevista a efectos de certificación o de evaluación de la conformidad para obtener una certificación formal. Perfecto. O sea, eso del uno al final, eso no sirve, ¿verdad? No, No es una sirve. leyenda urbana que además, mira que llevo años explicándolo, ¿eh? Y sigue insistiendo, persiste esa leyenda urbana. Bueno, bien. Una pregunta clásica, Iván. ¿Dónde consigo el borrador de esta norma? Pues pidiéndomela a mí, y no te la voy a dar, de momento. Pero, a ver, en la presentación que habéis visto hoy, yo sé que la hemos visto muy rápida para intentar aproximarnos a los objetivos de las Marters Class, ¿vale? Tenéis prácticamente todo el contenido, ¿eh? Luego ya a través de ICPF podéis pedir la presentación porque la tenéis prácticamente al completo y encima en español, ¿eh? Cosa que eso ya sí que no está disponible en ningún lugar del mundo. Con lo cual yo creo que lo mejor es que os dirijáis a ICPF a pedir la presentación. Además, para verla con calma, porque es una norma con muchísimos matices. Es una norma con muchísimos matices y que solo hablar del apartado de los controles podremos estar horas y horas en las características de los controles y los elementos de control, podremos estar hablando horas de ello. Perfecto. Recordad que el correo es info@icpf.es. Podéis pedir la presentación, ¿vale? Iván nos la ha cedido para que la podamos compartir con todos los que la deseen. Bien, otra pregunta. Ya el enunciado, la pregunta es extraña, pero ¿existe un volumen de recursos financieros que maneje la empresa a partir del cual se justifique el sistema de control del fraude? ¿Depende de la complejidad de sus operaciones? ¿Alguna referencia que apoye la decisión de implementarlo? A ver, el problema es que si tú lo piensas, el fraude y en función de qué aspectos o qué riesgos quieras meter dentro de un programa de gestión del fraude, abarca todo. Puede abarcar, fíjate que abarcamos temas con responsabilidad penal de la persona jurídica, porque no solo estamos hablando de fraude interno, estamos hablando de fraude que tiene que ver cuando esa actuación se hace a favor de la organización, correcto, y en su nombre. Con lo cual, tú decides por eso cuando hablo de fraude, fijaros, es una norma que más allá de hablar de fraude, no hablar de fraude, que parece que siempre que hablamos de fraude, hablamos de fraude interno, ¿no? Nos vamos la cabra tira al monte, decimos aquí. Pero hay que hablar de fraude en su amplio entendimiento del concepto de fraude. Es una norma que además en el apartado 8, que luego les recomiendo que lo lean con detenimiento en la presentación, nos vamos a encontrar un montón de herramientas que puede ser que en nuestro programa de compliance nos sirvan para complementar cosas. En cualquier caso, esto es muy sencillo. Es decir, implementar un programa de prevención del fraude en el fondo va a tener un costo para la organización, ¿verdad? Mínimamente va a tener que haber alguien que dedique tiempo y el tiempo de una persona o organización cuesta dinero. Y siempre hablamos de los costes de la calidad y no de la calidad. Si tú determinas que el costo del control es superior al riesgo que estás mitigando, no procede. Esa es la formulación básica. ¿Sí? Es decir, tú tienes que ver cuánto es el costo del control interno de la organización.
¿Cuál es el riesgo? Y ahí tenemos muchas estadísticas que hablan que el 5% de los ingresos anuales de las organizaciones se pierden por el fraude, un promedio, luego hay estadísticas de todo tipo. Pero en cualquier caso, el principio siempre es muy sencillo. Si el costo del control es superior del daño que puede causar, lo que está controlando el control prescinde del control. Si te simplifico la respuesta, podría ser más ambiguo, pero te voy a dar una clara y directa. Perfecto. Te sigo con la ronda de preguntas porque tenemos bastantes, o sea que te pediría ser conciso. Dice, ¿cuál es la relación de esta norma? Lo sé, lo sé. En colación un poco a lo que has dicho antes, ¿no? ¿Cuál es la relación de esta norma con la ISO 37001, ya que dentro del fraude se considera también el soborno y la corrupción? ¿Y cuál sería la mejor de implementar y si fueran ambas, ¿vale? ¿Cuál sería primero? ¿Vale? O sea, un poco, si queremos implementar los dos sistemas, ¿cómo lo haríamos? Si son integrables, no integrables, un poco a ver cómo lo haremos. Yo a la hora de abordar una norma ISO en el ámbito del compliance, siempre recomiendo empezar por, si hay que empezar por algo mínimo, empezar por 37.001. Porque primero aborda un riesgo muy concreto, aborda el riesgo de soborno, aunque la propia norma en su apartado de descripción y campo de aplicación permite ampliarlo a otros riesgos de corrupción, ¿correcto? Pero es una norma muy aterrizada, muy concreta, con unos controles muy bien definidos del 8.2 al 8.10, que nos establece una lista de controles mínimos, con lo cual me permite como una perspectiva muy clara de dónde tengo que llegar. ¿Qué me voy a encontrar? Fíjense, hay una serie de controles que hemos hablado hoy que 37.001 no te exige, pero que son muy útiles para controlar el riesgo de fraude o de corrupción. Entonces, si mi expectativa de mi sistema de compliance o de mi programa de compliance va más allá que el de tener un certificado, que es el problema muchas veces que tienen los certificados un arma de doble filo, porque hay quien su único objetivo es tener un diploma y un papel, si mi expectativa del desempeño de mi sistema de compliance va más allá de tener un papel, en 37.003 me voy a encontrar una lista de controles y de ideas de controles para diseñar el programa y mejorar mi programa de compliance de mi organización sin necesidad de que me lo exija 37.001, si no lo hago porque quiero mejorar el desempeño. Con lo cual, yo empezaría por ahí y desde ahí crecería y obtendría ideas en otras normas, como en 37.003, 37.002, 37.008. En breve tendremos, y seguro que me pedirá Albert que lo vuelva a explicar en media hora y me voy a negar, la nueva ISO de gestión de conflictos de intereses. Me voy a negar a hacerlo en media hora, Albert. Correcto, que en breve les estaré hablando de la nueva ISO también en materia de gestión de conflicto de intereses. Tenemos otra también que tiene que ver sobre indicadores del desempeño de un sistema de gestión de compliance. ¿Cuándo podemos decir que un sistema de gestión de compliance es eficaz o no es eficaz? Tenemos en camino una norma ISO que va a establecer los criterios para determinar la eficacia de un programa de gestión del compliance, un sistema de gestión del compliance. Albert, me has pedido breve, pero ves, si lo intento, lo intento. Sí, lo intento. Vamos a ver si tenemos más suerte con esta. ¿El departamento de compliance puede ser el responsable de gestionar el fraude interno? Sí. Sí, me has pedido brevedad, sí. La norma dice tiene que definirse y asignarse esta función con estas responsabilidades. ¿A quién? Tiene que ser independiente, competente, correcto. ¿Tiene esas características? Sí, la respuesta es sí. Y esa te la hago yo. Si compliance es un departamento supervisor, no habría, ¿cómo te diría yo? ¿No sería mejor tener segregadas las funciones? Sería Lo mejor digo a la hora sí, de super... y que compliance tuviera un Ferrari también. Quiero decirte, me explico. Quiero decir, son todas funciones de segunda línea. ¿Correcto? En el fondo son todas funciones de segunda línea, tanto compliance, por mucho que nos empeñemos, como control del fraude, son segunda línea. Se puede todo discutir, pero en mi opinión indiscutiblemente son funciones de segunda línea. Claro, a partir de las posibilidades de la organización, si una organización puede tener una función específica para control del fraude y otra para compliance, y otra para riesgos y otro, perfecto, pero muchas veces que las organizaciones no disponen de esos recursos. Entonces, si la pregunta es si es posible, sí es posible, es recomendable. Hombre, pues si estamos hablando de una gran organización que maneja miles de millones de dólares, yo les diría no. Si no, no lo haga. ¿Para qué? Está usted contando mentiras, no va a poder manejar todo eso, ¿correcto? Si estamos hablando de una pequeñita organización que lo que está haciendo es poquito a poquito sacándole más utilidad a su programa de compliance, que a veces igual empezó por temas de corrupción, pero quiere empezar a sacarle más utilidad, pues puede ser pertinente. Correcto, sí, sí. Yo quizá lo metería más en auditoría interna que con compliance, quizá, No, yo no. ¿No? Son funciones diferentes en diferentes líneas. Para mí, ¿eh? Para mí. Para mí, piensa que además auditoría interna, a ver, todas las funciones en materia de riesgos y control en las organizaciones, en mi opinión, estamos viendo una época donde están migrando y están mutando, mejor dicho. Pero hasta ahora auditoría interna
se ocupa mucho de controles estrictamente financieros, ¿verdad? Y ojo, ¿eh? Todas las funciones están mutando y están ampliando su perspectiva. Eso también es cierto. Y esto tiene una perspectiva mucho más amplia que estrictamente el ámbito del control financiero. Pero insisto, luego, si mi organización no tengo otra posibilidad y lo quiero utilizar, pues bueno, vamos. ¿Sí? Perfecto. Mira, te hago una de nota. Dice, esta ISO marca diferencias con COSO, que también tiene principios de gestión de riesgos del fraude. Es que en el fondo, tú sabes que yo llevo años también trabajando con COSO RM, y en el fondo ISO y COSO contamos lo mismo de diferentes maneras. Uno lo estructura en alto nivel y otro en principios y criterios. Quiero decir, contamos lo mismo exactamente, pero de diferentes maneras. ¿Sí? Otra cosa es que luego COSO aterriza mucho más, y de hecho incluso el propio modelo COSO y el propio barco COSO está migrando porque si vemos cómo ha evolucionado el COSO, partía mucho de lo financiero, ¿verdad? Y poco a poco COSO está abordando cuestiones en el ámbito del control interno que van mucho más allá de lo estrictamente financiero. Pero una vez que entendemos ambos modelos y trabajamos con ambos modelos, es que en el fondo abordan lo mismo. De hecho, cuando hacemos ISO, hay alguien, a mí a veces, yo que trabajo tanto y he trabajado tanto con COSO como con ISO, me hace gracia cuando me dicen, yo prefiero COSO. Digo, a ver, cuando construimos una norma ISO, los que participamos en comités de desarrollo de normas ISO siempre explico lo mismo, no es que seamos gente muy lista, lo que hacemos es copiar muy bien, lo que en el mundo formal se llama benchmarking, ¿correcto? Es decir, vemos otros modelos preexistentes en el mundo, en el ámbito de la gestión que funcionan y los tomamos de referencia. Claro que ISO, a la hora de desarrollar este tipo de modelos, también se inspira en modelos como COSO. Entonces, en el fondo dice lo mismo, pero con diferentes palabras y con una construcción, digamos, diferente, pero esencialmente créeme que es lo mismo. Perfecto. Luego, te voy a hacer una pregunta, pero no hace falta que contestes porque la voy a contestar yo. Dice, ¿podría hablarnos unos minutos de la ISO? César nos pregunta si podemos hablar unos minutos de la ISO 30008 en investigaciones corporativas. Creo que es 37.008. 37.008, es 37.008 y hicimos justamente, Iván hizo una presentación de también una masterclass hace 4 o 5 meses y la tienes, César, en la página web de la asociación de ICPF. Verás que abajo está en la home misma y tienes acceso al vídeo, ¿eh? O sea que la puedes revisar ahí. Venga, la siguiente pregunta pone que al ser una norma clase B, esto a ver si nos lo aclaras un poquito, que a veces estas normas certificables que son de organizaciones, de personas, ¿no? Aquí creo que hay cierta confusión, nos dice que si esta norma es clase B, esta ISO no es certificable tanto para individuos y empresas, os pregunta. ¿O podemos en algún momento certificarnos los profesionales de manera individual? No. Las normas de sistemas de gestión son siempre sistemas de gestión de organizaciones, que una organización puede ser un individuo, ¿eh? Quiero decir, yo me certificaría como individuo haciendo una actividad profesional. Imagínate, un abogado podría certificarse en 37.001, ¿sí? O en 37, o en 9.001, pero no como competencia profesional, sino su actividad de prestación de servicios. Entonces, las normas de sistemas de gestión hacen la referencia a la actividad de organizaciones, que una organización, en la propia definición de las normas, no tiene por qué ser, puede ser una sola persona, puede ser una persona individual, pero no son titulaciones o certificaciones de competencia profesional, que esas no son no son normas, sistemas de gestión, además se evalúan no de acuerdo a 17.021, sino se evalúa competencia de acuerdo a 17.024, son cuestiones diferentes. Entonces, de hecho, no son normas que, como 31.000, ISO 31.000, aunque ustedes vean por ahí certificados ISO 31.000, son mentira. ISO 31.000 no se puede certificar oficialmente, porque es una norma de recomendaciones. Luego a veces uno ha visto certificar hasta unicornios pues en el mercado, pero no es real, es mentira. ¿Sí? No, no es oficial, vamos a decirlo así. ¿Eh? Perfecto. Javier nos pregunta, ¿dónde puedo certificarme en esta ISO? Dice, estoy en México. Gracias, muy buena conferencia. En ningún lado. Por dos motivos. Primero, porque no es certificable, y segundo, porque todavía está en fase DIS. ¿Sí? Está en fase de borrador. Lo que contaba al principio de la sesión. Un poco lo que contaba al principio de la sesión, que es una norma que está todavía en fase de borrador, que su versión final, están siendo casi los primeros o los segundos en el mundo en conocer el contenido de esta norma. Más o menos entre 4 y 6 meses tendrán su versión final, que va a ser, ya, con pocos cambios, posiblemente muy parecido a lo que hemos visto hoy, prácticamente igual. Perfecto. Un tema de organigrama, que esto siempre nos trae muchas dudas, ¿no? A pesar de que se puede configurar de muchas maneras. Pero bueno, nos preguntan, ¿el área de fraude de una institución bancaria? Nos pregunta Víctor Mendoza, ¿en qué área debe estar? ¿En control interno, en legal o será autónoma con dependencia del CEO? A ver, depende.
El problema es que además hay que ver cómo estructura dentro de la estructura de gobierno corporativo del banco, hay que ver, hay entidades que tienen un comité de control interno el cual se ocupa de todo lo que tiene que ver con fraude. Hay veces que tiene un departamento de fraude, pero que solo se ocupan del fraude de clientes. Es decir, es que depende cómo tenga estructurado. Es decir, control interno habitual en este tipo de organizaciones es donde se suele ubicar todo lo relativo a la gestión de controles y control interno y prevención del fraude. Es lo habitual, ¿eh? Insisto, muchas veces el problema o la carencia que yo muchas veces me encuentro es que solo se centran en el fraude financiero, ¿eh? Cuando el fraude tiene, hemos hablado un poquito hoy de ello, tiene muchas más cabezas que estrictamente el fraude financiero y los controles financieros. Venga. Una pregunta para un poco situarnos también un tema conceptual, ¿no? Dice, buenos días, ¿para qué países aplica? Para cualquier parte del mundo y cuando haya vida en Marte también. Es norma internacional, norma internacional. Vale, perfecto. Oscar nos pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre 37.001 y 37.003? Todas. Además de ser certificable una y otra no, ¿eh? Eso también nos queda Primero, claro. aunque en su estructura, recuerden, todas las normas ISO de alto nivel, por eso es importante entenderlas, porque puede parecer iguales, pero luego son totalmente diferentes. Las estructuras, las normas que tienen estructura de alto nivel, tienen una estructura como un índice igual de 10 apartados, pero abordan temas muy diferentes. ¿Sí? Una aborda el riesgo de soborno al menos, correcto, y esto es para el riesgo de fraude. Eso para empezar ya lo cambia todo. ¿Sí? Lo cambia todo, no tiene nada que ver. Luego, si tú comparas el control operacional relativo al objetivo de la norma que te pide 37.001, del 8.2 al 8.10, no tiene nada que ver con los controles que te recomienda 37.003, que está abordando el riesgo de fraude. Entonces, es decir, es como comparar vehículos. Todos los vehículos suelen tener ruedas, pero no es mismo una moto que un avión. Quiero decir, va en direcciones totalmente diferentes y luego el contenido es totalmente diferente. Pero es verdad que pueden ser perfectamente complementarias. De hecho, 37.003 yo lo recomiendo para dos cuestiones. Uno, quien quiera abordar específicamente un programa formal de gestión del fraude puede ser una herramienta muy útil, muy prescriptiva, pero sin necesidad de tener por qué abordar de forma específica un programa de gestión del control del fraude. Si yo quiero mejorar mi sistema de compliance con controles que igual no tenía considerados, me voy a encontrar muy buenas ideas en 37.003, que no tienen por qué ser el riesgo de fraude. Puede ser para el riesgo de corrupción, si es que solo quiero abordar el riesgo de corrupción. Perfecto. Pamela, perdón. ¿Es recomendable que siempre exista un responsable del sistema de gestión para controlar todos los puntos de la norma? ¿O podrían estar distribuidas las responsabilidades entre diferentes jefaturas de la organización? Las funciones tienen que estar asignadas, con lo cual, mi recomendación es que haya una persona especialmente designada, pero posibles. Una cosa es, yo intento diferenciar lo que son mis recomendaciones de las prescripciones normativas. Las funciones y responsabilidades tienen que estar asignadas. Con esa prescripción de que tienen que ser competentes, independencias y con ese estatus y autonomía, puedo tener esa función segregada perfectamente. Posible desde el punto de vista normativo es. Mi recomendación es que no, pero posible es. Perfecto. Y nos pregunta José Benítez, ¿la auditoría continua con herramientas automatizadas de análisis de datos aportaría en el monitoreo de fraude? Pero ¿cómo enlazar una alerta con la Claro, respuesta a incidentes? claro, depende del sistema de monitoreo automatizado que tengas. Normalmente los sistemas de monitoreo autorizado que tú implementas con un sistema de auditoría continua están justo establecidos para establecer indicadores de alerta temprana, que te dan una respuesta mucho más rápido que si tú haces revisión manual post-transaccional. No tiene nada que ver que yo revise transacciones financieras una vez al mes o, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, aquí yo tengo un sistema de monitoreo y análisis de datos que me genera alerta permanente. El que yo tengo un sistema de auditoría continua y monitoreo permanente me permite generar alertas preventivas y reactivas mucho más rápido. Esa es la gran diferencia, vamos. De hecho, de hecho, la propia norma, cuando hablábamos del control operacional de 37.003, habla de la necesidad de abordar estrategias en materia de herramientas de análisis de datos. Lógicamente, cuantas mejores y más recursos, insisto, esto en proporción a las necesidades de cada organización, se destinen a ese tipo de herramientas, más eficaz va a ser el sistema, pero vuelvo a lo mismo, llega un punto que no tiene sentido invertir más en control que en el daño que puede
que está previniendo el control, que eso lo hemos hablado hace un momento. Perfecto. Una pregunta que creo que es más de opinión, pero Cayetano Mora nos pregunta que ¿qué participación se espera de la auditoría externa cuando se sabe por algunas encuestas de ACFE que al final pues lo que se detecta pues ahí poco más es por mera casualidad, ¿no? O sea que el porcentaje que se detecta por externa, pues ¿qué participación se espera de esa auditoría externa? De hecho, lo que 37.003 plantea es que la organización defina qué participación espera de auditoría externa. 37.003 plantea la misma reflexión que tú exactamente. Soy yo el que tengo que definir unos requisitos de auditoría externa. Otra cosa es que esté dispuesto a pagar por ellos, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? A veces quiero una auditoría externa con determinadas características, pero no estoy dispuesto a pagar por ella. Y claro, una auditoría externa en determinadas condiciones tiene mucho más precio, mucho más costo que una auditoría externa en otras condiciones. Entonces, el sistema lo que te plantea es definir qué expectativa planteas en cuanto a la auditoría externa y qué tipo de información pretendes intercambiar con relación a la auditoría externa. Esa misma reflexión te la plantea la norma. Pero en el fondo, no nos olvidemos que los auditores externos son proveedores de la organización a los cuales yo les puedo establecer unos requisitos. ¿Qué requisitos les estoy estableciendo? Tan sencillo como eso. Si yo le establezco determinados requisitos, luego puedo exigir que se cumplan esos requisitos. Otra cosa es que ellos, sus honorarios cambien por prestarme esos requisitos que yo les estoy requiriendo. Pero claro, hay que entender que una auditoría externa se puede hacer de muchas maneras diferentes. Perfecto. Vamos con las dos últimas, porque ya se nos pasa el tiempo y Iván también tiene otras obligaciones y otros compromisos. Eso sí, si luego nos quieres compartir tu correo, por si alguien tiene alguna duda después, pues tú libremente lo puedes compartir o se pueden dirigir a ICP, que eso lo trasladamos a Iván. Hacemos las dos últimas, una de Fernando Rodríguez, que nos saluda desde Ecuador y dice que en su organización tienen divididas las unidades de auditoría, riesgos y prevención de lavado en áreas diferentes. Dice, ¿en qué área se debe implementar el programa antifraude? Teniendo en cuenta esa Riesgo, estructura. prevención de lavado probablemente, primero, prevención de lavado habitualmente es que es una función muy prescriptiva por el propio marco legal en materia de sujetos obligados y que además las unidades financieras, las unidades de inteligencia financiera no les gusta que incluso a veces en ciertos marcos está prohibido que desarrollen otros tipos de actividades, con lo cual la unidad de prevención de lavado no. No, porque normalmente es una función muy prescriptiva de las organizaciones y que además, insisto, a los organismos de supervisión, a las UIFs nacionales correspondientes, no les creo que en Ecuador es la superintendencia, no les gusta mucho que se mezclen y quieren ver cosas raras, quieren ver cosas muy específicas. Luego teníamos riesgos y Tenía riesgos y auditoría. yo te diría que riesgos. Es que auditoría audita, auditoría audita, auditoría audita. Es que, insisto, yo por mucho que se empeñe, para mí, auditoría audita, audita. ¿Sí? Establece Per- recomendaciones como mucho, pero auditoría audita. No construye. El papel de auditoría no es construir, no es el rol principal de auditoría. Es auditar y establecer recomendaciones, pero no es construir, no es supervisar formación, no es el papel de auditoría. Con lo cual, si solo me das esas tres opciones, si es susto o muerte, me quedo con muerte, con riesgos. Perfecto. Y vamos con la última, de Víctor Mendoza. Sé que se han quedado bastantes fuera, ¿eh? Vamos a intentar pasarse a Iván y si no, pues las personas que necesiten pueden hacer alguna consulta pues a través del correo de ICPC. Víctor Mendoza dice, ¿consideras las capacitaciones en temas de fraude en un banco que sean presenciales y con un mensaje fuerte por las consecuencias penales y laborales que conlleva? ¿O solo lo dejas en mails, folletos o otras capacitaciones, imagino Mi que opinión, no presenciales? mi opinión es que es complementario. Mi opinión es que debe de ser la estrategia. Si lo que estoy buscando es un programa eficaz. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó en Ecuador. Yo creo que aquí hay gente de Ecuador. Hace años tuvimos que hacer un trabajo en muy corto plazo en un ministerio de Ecuador. No voy a dar más detalles, pero les aseguro que es cierto. Y para que el personal fuese consciente de determinadas, de una política en concreto que tenían que conocer sí o sí para las auditorías, la medida más eficaz que implementamos fue poner la política en los baños. Es real, ¿eh? Suena anecdótico, pero es real. ¿Verdad? ¿Se imaginan el urinario de los hombres dónde estaba puesto? Pues tal cual, ¿verdad? Pues fue la medida más eficaz que conseguimos para incrementar el nivel de conciencia de la política. El nivel de conocimiento, por lo menos. ¿Correcto? Entonces, en el fondo es un mix. Es un mix. Yo entiendo que luego a veces las características de cada organización, el tamaño, pero yo creo que es un mix. Es decir, una formación puntual o dos formaciones puntuales se diluye el efecto a lo largo del año, por muy buena que sea.
¿correcto? Entonces tiene que haber un mix entre una estrategia de formación puntual con una estrategia de concienciación continuada a lo largo de todo el periodo. Yo creo que lo ideal es un mix de ambas cuestiones. Perfecto, Iván. Pues no te vamos a robar más tiempo. Te vamos a dar las gracias por compartir este rato con nosotros y sobre todo compartir tus conocimientos. A todos los participantes, que han sido más de 230 y que actualmente siguen todavía conectados 200, para que veamos el interés que despierta este tema, que yo creo que es mucho y se nos ha quedado un poquito corto. Os digo que en la página web tenemos ya la siguiente masterclass anunciada, que es el día 25 de junio. Hablaremos de defensa legal contra el fraude corporativo, con un gran abogado penalista, que es Miquel Fortuny. Os invito a todos a que os conectéis también a esta masterclass. Ya están abiertas inscripciones a través de en la home misma de la asociación, podéis acceder. Y nada, y sin más, pues nada, agradecer, nada, muchos mensajes de agradecimiento, Iván, en el chat, de compartir el tiempo, tus A todos conocimientos como nosotros, siempre. Y nada, despedirte sin más. Y esta masterclass se acabó. Hasta la siguiente el mes que viene y que tengáis todos un feliz día. gracias y buen día a todos y Muchas a gracias, todas. Iván. Muchas gracias.